Jurídicamente, Uribe no tiene cómo salirse de ese proceso. Uribe está condenado. Cuando le mete la orden de captura a Uribe es porque tiene las pruebas suficientes. Ahorita en el proceso de los falsos testigos, Uribe no tiene cómo tumbar la prueba de la Corte Suprema. La Corte Suprema de Justicia absolvió a Iván Cepeda al encontrar que él no había manipulado testigos, sino que al contrario, quienes estaban manipulando testigos para salpicar a Iván Cepeda eran los abogados del expresidente Uribe. Cadena se quiere desligar de Uribe, pero yo pregunto, ¿qué abogado va a hablar con un preso sin autorización de su jefe? Cadena no era rueda suelta de Uribe. Si alguna prueba clara es la grabación que le hizo la Corte Suprema al abogado Cadena, donde está hablando con Uribe. Y Uribe, ¿qué le está diciendo? Proceda. Y cuando una persona le está diciendo a otro proceda, le está dando la orden. De todo lo que nos tocó en la Fiscalía bajo la administración del doctor Barbosa. La Fiscalía actuó prácticamente como un defensor más de Uribe en las audiencias. Pues incluso... por eso Uribe renunció a su curul. O sea, él sabía que si su proceso lo llevó a la Corte Suprema de Justicia, no estaríamos hoy en 2024 con esto así, sino que esta noticia ya la habríamos tenido hace muchos años. Entonces, por eso, inteligente, renunció, porque en la Fiscalía estaban sus amiguitos que le iban a proteger. Y bueno, hablando del tema de Álvaro Uribe Vélez, Quien también va a poder estar en libertad mientras se define su futuro judicial. sí, y hablando de eso, pues el llamado a juicio llega, pues curiosamente el Día de las Víctimas. No se sabe si esta nueva administración de la Fiscalía lo hizo para conmemorar, o sea, las víctimas del conflicto armado, o si Pero es simplemente bien- se dio casualidad que haya sido el Bien 9. simbólico. Exacto, Bien simbólico. es muy simbólico que pase esta cuestión qué? porque Álvaro Uribe, pues también desde la JEP con Mancuso lo vinculan a la masacre del Aro, a la muerte de Jesús María Valle, a vínculos con paramilitares, Sí. a financiación, promoción, etc, etc, etc. Además, se está llevando a juicio por manipulación de testigos y fraude procesal, pero este podría ser el comienzo de una investigación por delitos mucho más graves que por años se le han vinculado al expresidente. Porque recordemos Uribe que todo esto empezó con una denuncia que lo vincula con la creación de grupos paramilitares en Antioquia. Pero bueno, antes, Juli, creo que ya se pronunció el expresidente, ¿no? Sí, antes de eso quisiera decir que además de confirmarse las fechas que tú misma dijiste, 17 y 24 de mayo, o sea, menos de un mes estamos, y eso sí, se las adelanto, aquí transmisión del tercer canal van a tener de las audiencias, así como habíamos tenido las audiencias de este proceso donde duramos 2 años esperando que la fiscalía se convenciera de que los jueces no iban a precluir el caso, pues lo vamos a tener el próximo 17 y 24 de mayo aquí por el tercer canal, donde Uribe se presentará a la audiencia ante la jueza 44 penal del circuito con función de conocimiento de Bogotá, Sandra Liliana Heredia Aranda, muy presente con ese nombre lo reveló Miguel Ángel del Río el día de ayer a través de su cuenta X, y pues todo el mundo está como diciendo, bueno, la fiscalía el día de ayer en la tarde presentó ese comunicado donde decía las razones por las que pues llamaba a juicio y iba a presentar ese texto de acusación contra el presidente Uribe después de, en la administración de Barbosa, haber intentado precluir 2 veces, y lo que se esperaba era una reacción del presidente, quien a lo mero película dijo en Twitter, mañana diré lo que tengo que decir sobre este caso, y todo el mundo muy temprano, muy atentos, como a las 9 de la mañana, lo dijo, se transmitió a través de X, a través de todas sus redes sociales, y pues aquí hicimos un pequeño resumen, porque sus declaraciones fueron de 20 minutos, pero para ustedes les hicimos un pequeño resumen que dice, donde dice pues ciertas cosas que vamos a analizar acá y que pues son muy importantes y muy explosivas. Veamos lo dicho por el expresidente Álvaro Uribe. Señor. Los 3 magistrados que adelantaron el proceso contra mí participaron en la elección de los magistrados que me pusieron preso. Hoy, el magistrado Barceló, el ex magistrado Barceló, ante los mismos magistrados que contribuyó a elegir los que me pusieron preso, según informes de medios de comunicación, defiende políticos. El ejercicio profesional del doctor Barceló como abogado litigante es buscar ante los magistrados que ayudó a elegir la condena de políticos como mi persona y la absolución de otros. En el medio de abogados y la justicia se conoce la animadversión del magistrado Luis Hernández contra mi persona.
El magistrado Hernández acaba de terminar su periodo en la Corte y fue promotor de la elección de la nueva fiscal, que se eligió también con el voto del magistrado Hernández. No obstante, mi prudencia, que ha llegado hasta el punto de no mencionar al ministro de Defensa en este tiempo del gobierno Petro, para nadie es un secreto la animadversión del señor ministro contra mi familia y para conmigo. El famoso testigo Monsalve, puesto preso y condenado por la justicia por secuestro y otros delitos durante el gobierno que presidí, dio la declaración al senador Cepeda en contra de mi hermano y de mi persona, 14 años después de haber terminado mi periodo como gobernador de Antioquia. En otro proceso dijo que no me conocía y además nada declaró en mi contra. Otro testigo, Alberto Guerrero, alias Pepintá, puesto preso y condenado por la justicia durante el gobierno que presidí, también le declaró al senador Cepeda. Expresó ante la fiscalía que lo que sabía de mí era por rumores que había escuchado. Lo único que hice fue buscar que se verificaran las informaciones que me llegaban de acciones en contra de mi reputación. Este juicio lo adelantan por presunciones políticas, por animadversiones personales, por venganzas políticas, sin pruebas que permitan inferir que yo buscaba sobornar testigos o engañar a la justicia. A mis acusadores les permiten de todo y a mí me acusan sin pruebas por soborno de testigos y engaño a la justicia. Ha quedado claro en este proceso el origen de las menciones que han hecho personas sobre el exfiscal Montealegre, cuya rabia política contra mi persona y mi familia también es notoria. Esta manipulación en contra de mi persona da señales de hacer parte de la motivación para un acuerdo de paz total o para una ley de punto final. Entonces, que le perdonen a los delincuentes, como lo hicieron con la FARC, y lo justifiquen con la ficción de perdonar a quienes no hemos delinquido. Con todo esto coincide la traída de Mancuso, a quien yo extradité. Me abren las puertas de la cárcel sin prueba, con las pruebas al contrario, por suposiciones, ánimos políticos y la necesidad de igualar a quien no ha delinquido con quien lo ha hecho. Bueno, explosivas declaraciones. Hay que desmenuzar cada una de las cosas que dice el expresidente Álvaro Uribe. Y la primera con la que vamos a comenzar es que se va de frente contra la nueva fiscal, contra Luz Adriana Camargo. Dice que es una que pusieron ahí para perseguirlo y vuelve a renombrar esos vínculos que tiene con el exministro de Defensa, Iván Velázquez, conocido en parte de la Comisión de Corrupción, Anticorrupción de Nicaragua, El Salvador. Nicaragua. De Nicaragua. Pero, obviamente, adelantándose a eso, o pues no adelantándose a eso, pero sí presupuestando que Uribe iba a decir eso, Petro puso un trino en el cual pues le contesta sobre esa legitimidad o sobre esa independencia que tendría la nueva fiscalía frente a esta decisión de llamarlo a juicio. El gobierno no persigue ni perseguirá a la oposición y se mantendrá lejos de cualquier intervención en los procesos de la justicia. La justicia siempre podrá esperar de mi gobierno respeto y protección de su independencia. Bueno, muchachos, y por supuesto la audiencia que sabe este caso, de que ya llevamos muchos años en este caso, donde inició con que Uribe había dicho que Cepeda había ido a las cárceles para buscar a algunos paramilitares para que hablaran en contra de él, y después se le volteó la arepa y se dieron cuenta o se demostró que el que había hecho eso era Uribe contra Cepeda y no como él lo había dicho. ¿Creen que lo que pasa ahorita con la fiscalía de Luz Adriana Camargo es un revanchismo político, una persecución a la oposición, o es algo que se debía dar hace mucho tiempo?
Para nada, pues acá para todos les traemos como un recuento de, para los que no sepan, de cómo es el proceso, cómo es ese proceso que viene desde 2012, decir que Luz Adriana Camargo lo está condenando por revanchismo, pues es simplemente por fuera de toda la realidad. Recordemos que este proceso inició en 2012 cuando Uribe denunció al senador Iván Cepeda, quien en ese momento era representante a la Cámara y quien citó un debate sobre el surgimiento del paramilitarismo en Antioquia en los años 90 y con fotos, pruebas, testimonios señaló, hizo graves señalamientos en contra del expresidente Uribe. ¿Qué hace Uribe? Va, lo denuncia ante la Corte Suprema de Justicia a Iván Cepeda, pero le pasa como el juego, como el deporte del boomerang, que es un cosito que uno hace así y se devuelve, porque en agosto de 2020, cuando Iván Duque era presidente, la Corte Suprema de Justicia absolvió a Iván Cepeda al encontrar que él no había manipulado testigos, sino que al contrario, quienes estaban manipulando testigos para salpicar a Iván Cepeda eran los abogados del expresidente Entonces, Uribe. En ese momento, la Corte Suprema de Justicia ordenó la detención en contra del expresidente Uribe, quien muy inteligente, ¿qué hace? Renuncia a su curul en el Senado, porque recordemos que en ese momento Uribe era senador, para que su caso no esté en manos de la Corte Suprema de Justicia, sino que pase a la Fiscalía. ¿Por qué? Él Pues porque renunció. Ajá. él renunció, porque la Fiscalía, en la Fiscalía estaba su amigo queridísimo Francisco Barbosa, fiscal de bolsillo del uribismo, ese sí es un fiscal de bolsillo, no como Luz Adriana Camargo, quien lo protegió a más no poder. Entonces, desde ese momento, desde que el caso de Uribe pasó a la Fiscalía, vemos cómo lo protegen, cómo no llaman a los testigos, cómo ignoran pruebas contundentes y nombran a dos fiscales, que es Gabriel Jaimes y Javier Cárdenas, quienes pues lo protegen y Jaimes lo que hace es pedir la preclusión del caso del Los dos. expresidente. Los dos. Después de que dos fiscales negaran la Dos preclusión, jueces. sí, perdón, después de que dos jueces negaran la preclusión, pues ya la fiscalía no tiene de otra que citar Aunque al podían haber proceso judicial. pedido nuevamente la preclusión. Sí, obviamente Pero que ya- se ve que ya la justicia está diciendo no dilatemos más este caso. Esto viene desde el 2020, cuando la Corte tomó la decisión de pedir su Y, no- detención. y con una prueba reina que Uribe ahí la comenta y que hablaremos más adelante porque hace poco tuvimos una entrevista con alguien que nos habla de esa prueba. Antes de preguntarle al viejo Pepe qué piensa de esto, quisiera saludar a Miller Polanía que nos hace la claridad de que fue en Guatemala, no fue en Nicaragua, Guatemala, fue no, en los dos re mal. Guatemala. Entonces, gracias a Miller por estar muy conectado y pues obviamente para que nos corrija viejo Pepe. Pues bueno, con el tema de Pablo Hernán Sierra, como ustedes No, escucharon, pero o bueno, el tema, bueno, sí, de lo que yo opino. Yo no siento que sea un revanchismo político, pero sí bien es cierto que se podría llegar a pensar, ya que como Petro tiene que ternar las fiscales, pues menciona a Luis Adriana. Y pues como hemos conocido aquí la historia, también lo ha visto, pues Gustavo Petro ha sido una de las personas que ha denunciado el paramilitarismo desde el 2007, que fue pues prácticamente uno de los primeros controles políticos que se hizo y específicamente en Antioquia. Entonces, por ahí en esa parte se podía llegar a pensar como si fuese un revanchismo por el simple hecho de que él tiene que ternar, pero la verdad yo creo que lo que está haciendo la fiscalía es coger el trabajo que Pero es- nunca hicieron Y Luz y Adriana ponerlo Camargo a no hacer. es una fiscal de bolsillo, es que ella no tiene relación directa con Petro, como para que se piense eso. Sí, digamos, con lo de Iván Duque, pues es que Iván Duque estudió con el fiscal Barbosa. Barbosa en la Sergio Alboreda, que eso no es un delito, pues cualquiera puede estudiar, yo puedo estudiar con un delincuente y después darme cuenta, pero X, pero igual ahí sí es un poquito más evidente que sí es fiscal de bolsillo. Ahorita Luis Adriana pues ha demostrado con este poco proceso que lleva, que se posicionó hasta hace poquito, el 22 de marzo, pues que es una fiscal que va encaminada a defender los derechos humanos, que evidentemente tiene procesos engavetados desde hace mucho tiempo que ya está revisando y decir, hermano, ya toca sacarlos, pensaría yo, insinúo yo. Entonces no siento que sea un revanchismo. Sí, la no, y verdad. además es llamado a juicio penal ahora, pero el proceso penal, repito, comenzó en 2020 cuando ¿No? Uribe renuncia a Y su curul. además acuérdense que también hay un fiscal encargado en ese caso que fue puesto por la Fiscalía Barbosa y que después del cambio a Luis Adriana pues seguía el mismo fiscal. Entonces, de cierta forma como que la anterior administración de Barbosa, de cierta forma como que encamina esto para que también se vaya a juicio. Porque lo que le digo, estaba el fiscal encargado de esa época. ya que toca esa parte y que Lau también la tocó y todo la toca, Andrea no. Toca decir que en el comunicado que lanza la fiscalía
ellos dicen eso, que después de revisar el caso, después de que les hubieran dicho 2 veces que no, ellos decidieron presentar el texto de acusación precisamente porque consideraron en esta nueva administración que ya era lo que seguía en el proceso y más pues nombrando nuevos fiscales que se hacen en cargo de estos aforados, como lo era Uribe cuando pues inició esto, que era senador. Pero vamos a hablar también de el directamente implicado, que es la otra parte en este proceso, que es Iván Cepeda, Que está en condición de víctima. ajá, que en una declaración, que inició como victimario y que terminó en una como declaración habló precisamente de ese detalle, de qué pasó en la administración de Barbosa y qué viene ahora en la administración de Luz Adriana Camargo. Pero también con mucha satisfacción porque son 12 años de estar luchando esta decisión. Hemos tenido que hacer inmensos esfuerzos para llegar a esta instancia. Luego de 2 intentos de preclusión, de la manera en cómo fue desatendida o mejor dejada a un lado la Corte Suprema de Justicia, de la decisión del Tribunal Superior de Bogotá, de todo lo que nos tocó en la Fiscalía bajo la administración del doctor Barbosa. Pues bueno, hoy llega al final una decisión que consideramos es justa. El expresidente Uribe tiene pleno derecho al debido proceso, a la defensa, pero también nosotros a que prevalezca la verdad y la justicia. Bueno, él lo dijo, 12 años, aquí vemos varios comentarios de la gente, digamos, hay varios que nos dicen, bueno, Uribe ya fue y los guerrillos ¿cuándo? Respetable. Uribe Vélez Álvaro es Pinocho Mayor en Colombia, eso debe ser por igual, y los guerrillos que mata Uribe por primera vez acepte sus errores y delitos cometidos. Cientos de comentarios, que es la noticia del día, y obviamente las declaraciones de Cepeda eran de esperarse. Y pues ahí es otro de los puntos que deja muy mal parado a la fiscalía de Barbosa, porque fueron mucho tiempo donde la fiscalía actuó prácticamente como un defensor más de Uribe en las audiencias. Pues incluso, por eso Uribe renunció a su curul. O sea, él sabía que si su proceso lo llevó a la Corte Suprema de Justicia, no estaríamos hoy en 2024 con esto así, sino que esta noticia ya la habríamos tenido hace muchos años. Entonces, por eso, inteligente, renunció, porque en la fiscalía estaban sus amiguitos que le iban a proteger. pues la verdad No, es que uno daba pena ver esas audiencias donde incluso la misma jueza le decía al fiscal, y varios medios de comunicación como La Silla Vacía creo que también hicieron el ejercicio y uno mismo de contrastar la evidencia que había y en la que se justificaba la fiscalía para pedir la preclusión del caso y ellos negaban o pasaban por de lado sobre pruebas contundentes, como son la grabación que tiene la Corte Suprema de Justicia, donde Uribe le dice a Cadena, proceda, todo bien, hágale. Y pues No, y hay otros. dicen que todo se hizo a sus espaldas, pero si alguien le dice al otro proceda, Sí, no, pues no. uno que concluye. No, por ejemplo, el ex paramilitar Juan Guillermo Monsalve dice que cuando estaba en la cárcel lo visitó Diego Cadena y le dijo, cambie por favor su testimonio sobre la cercanía de Uribe con los paramilitares. O sea, los testimonios que tienen para inculpar a Uribe en la manipulación de testigos son bastante contundentes. Pues es que nomás en el escrito de acusación dice, particularmente el doctor Álvaro Uribe les determinó al abogado Diego Javier Cadena Ramírez para que directamente o por interpuesta persona entregara y o prometiera dinero u otras utilidades a seleccionados testigos de hechos delictivos. Y pues, como ustedes también escucharon, ya tomando el tema de los paramilitares que hablaron de esta presunta fundación, bueno, esta presunta vinculación que tiene Álvaro Uribe Vélez con el bloque Metro, pues nosotros entrevistamos a Pablo Hernán Sierra, y Pablo Hernán Sierra es uno de los personajes que puso al hoy expresidente Álvaro Uribe Vélez donde está. ¿Qué dijo Pablo Hernán Sierra? Pues este hombre era comandante del Frente Cacique Pipintá, que estaba escrito. Él lo nombró ahí en la declaración. Él Sí. dijo, el otro testigo, además de Monsalve, Alberto Guerrero, que era el alias de Pablo Hernán de Sierra, Pablo o Hernán también Sierra. alias Pipintá, como se conocía, pues este man dijo que Álvaro Uribe Vélez, en la finca Guacharacas, con su hermano y otros diputados y empresarios habían conformado el bloque Metro. Lo que fundamenta este señor Pablo Hernán Sierra para justificar lo que ha dicho, pues como Uribe dijo que eran simples rumores, es que Pablo Hernán Sierra en un principio había sido el cartel de la gasolina allá en el bloque Metro, porque ellos cogían un oleoducto que pasaba por la hacienda Guacharacas, que es la hacienda de los Uribe, y pues ellos cogían y robaban
hidrocarburos. Eso está en los documentos de la Fiscalía. Hay alguien que se llama alias Mi Rey que confirma que llamaron a Pablo Hernán Sierra para que estuviera ahí y manejara las finanzas del bloque del Frente Cacique Pipinta. Y otra de las cuestiones, hablando de Diego Cadena, pues hay un subordinado de este hombre de Pablo Hernán Sierra que menciona que Diego Cadena sí lo visitó a la cárcel y le ofreció 200 millones de pesos para que cambiara su testimonio. Carlos Enrique Vélez. Carlos Enrique Vélez, o conocido como Víctor o comandante Víctor, pues era un subordinado de lo que digo, de este hombre Pablo Hernán Sierra, comandante del Frente Pipinta, y pues dijo que Cadena le dio 200 millones de pesos y que le ofreció cambiar su versión para desestimar lo que dijo Pablo Hernán Sierra y también para decir que Iván Cepeda y Pablo Hernán Sierra lo habían ido a visitar a la cárcel. Y mostró de Pico. consignaciones por 9.400.000 pesos que le había hecho el mismo Cadena y por lo que está implicado Uribe en todo este tema, porque él dice que no, que Cadena actúa a sus espaldas, por lo que Cadena pues fue suspendido por la Comisión Nacional de Disciplina Judicial por 3 años en 2 instancias para no ejercer sus cargos, no está pagando cárcel y demás, el llamado abogánster, pero sí pues está recomendado por este tema de Carlos Enrique Vélez. Y en una entrevista que tuvimos con Pablo Hernán Sierra nos habla de este caso y esta prueba reina, que es la conversación entre Uribe y Cadena, en la que pues él le dice proceda. Si quiere, vamos a escucharla y ya seguimos analizando este caso. Vamos a escuchar el fragmento donde hablamos con Pablo Hernán Sierra de esta prueba reina que tenía la Corte y que por supuesto para él ya tiene condenado a Álvaro Uribe Vélez. Para mi concepto, allá hubo corrupción, porque en la Corte pues ahí está el cartel de la toga, aquí tuvo que haberlo, porque la Corte de alguna manera, si bien es cierto el magistrado Barceló, que marcó la pauta ya dictando la orden de captura a Uribe, que cuando le mete la orden de captura a Uribe es porque tiene las pruebas suficientes. Ahorita en el proceso de los falsos testigos, Uribe no tiene cómo tumbar la prueba de la Corte Suprema. Ni siquiera un fiscal, ni un magistrado, ni un juez de la República tiene la potestad para tumbar una prueba de un órgano jerárquico como es la Corte Suprema. La judicialización del expresidente Uribe es la paz total de Colombia. Si Uribe no se judicializa, aquí no va a haber paz. Cadena se quiere desligar de Uribe, pero yo pregunto, ¿qué abogado va a hablar con un preso sin autorización de su jefe? Cadena no era rueda suelta de Uribe. Y además, si alguna prueba clara es la grabación que le hizo la Corte Suprema al abogado Cadena, donde está hablando con Uribe. ¿Y Uribe qué le está diciendo? Proceda. Y cuando una persona le está diciendo a otro proceda, le está dando la orden. Le está dando la orden. Entonces Uribe, jurídicamente, Uribe no tiene cómo salirse de ese proceso. Uribe está condenado. Apoya el trabajo periodístico del Tercer Canal. Ingresa a la app o a www.nequi.com. En la app ve al signo pesos y elige la opción enviar plata o a la opción recargar. Recuerda que en la página web escoges la opción recargar. Ingresa a la aplicación o a la página web de DaviPlata. Dale clic a la opción pasar plata. Elige la opción a otro DaviPlata, llena los datos y digita el número de cuenta 304-271-5010. Continúa los pasos y confirma tu aporte y listo. Juntos visibilizamos la otra Colombia. Si te gusta nuestro contenido Y no quieres perderte nada de la agenda alternativa, suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones. recuerda darle like a este video y por supuesto compartirlo con tus familiares, amigos y conocidos. Así juntos visibilizamos La Colombia profunda. Recuerda, somos el Tercer Canal, la voz de los que no tienen voz.